Bien, la pelvis en conjunto es una estructura formada por huesos, fibras, músculos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, lo primero que cuando uno ve la pelvis, que tiene forma como de un tazón, ¿no? Como de un tazón, como un vasín, ¿no? Como las antiguas vasenicas, ¿correcto? Tiene esa forma. ¿Me dejo entender? Es decir, tiene una superficie superior que es más ancha, tiene un compartimento superior que es más ancho, y al fondo tiene un compartimiento que es más pequeño, más estrecho. ¿Me dejo entender? Entre esos dos compartimientos, el superior que es más ancho y el inferior que es más estrecho, entre esos dos compartimentos destaca este orificio, esta abertura. Esa abertura, ese orificio, ¿correcto? Se denomina el estrecho superior de la pelvis, o lo que en los tratados de obstetricia le dicen la entrada pélvica. La entrada pélvica. ¿Me dejo entender? ¿Por qué le dicen la entrada pélvica? Porque cuando el feto encaja, o sea, cuando ya la cabeza fetal ingresa, se encuentra a nivel del perímetro máximo de la cabeza, se encuentra a nivel del estrecho superior, ya el feto mete la cabeza aquí, ya no hay punto de retorno, ya comienza su descenso, comienza el trabajo de parto. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso se le llama la entrada pélvica en los libros de obstetricia. Nosotros lo conocemos también como el estrecho superior de la pelvis, ¿correcto? Y pregunta clásica de cualquier pasito de anatomía es ¿qué elementos lo conforman? Pues ahí están los elementos que lo conforman, ¿no? Miren ustedes acá, lo forma el promontorio sacro o promontorio anatómico, las márgenes de las alas del sacro, las articulaciones sacroiliacas, las líneas arqueadas o innominadas, ¿correcto? Las eminencias iliopubianas, perdón, o pectíneas, las crestas pectíneas, los tubérculos o espinas del pubis y el borde superior de la sínfisis del pubis. Esos son los componentes del estrecho superior. ¿Ya? Sumamente fácil, bastante preguntado por cualquier profesor de anatomía, ¿correcto? Entonces es bastante simple. De atrás para adelante, promontorio sacroanatómico, márgenes de la sala del sacro, articulaciones sacroiliacas, líneas arqueadas o innominadas, eminencias ilopúbicas o pectíneas, líneas pectíneas, espinas o tubérculos del pubis y borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Correcto? Muy bien, sumamente fácil, sumamente fácil. ¿En qué punto es más ancha el estrecho superior? ¿En qué punto es más ancho el estrecho superior? O sea, tiene su mayor diámetro horizontal. ¿En qué punto? En las líneas arqueadas. En las líneas arqueadas el estrecho superior ocupa su mayor diámetro transversal. ¿Correcto? Muy bien. Un detalle interesante que deben saber. Perfecto. Bien, allá. La pelvis no está, digamos, si ustedes ven acá, perdón, regresando al esquema anterior, ustedes ven acá que la pelvis, el tazón la pelvis, ¿no? La forma de la pelvis, no mira directamente hacia arriba, así. Mira hacia arriba, pero también mira hacia adelante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hacia arriba y hacia adelante. Entonces la pelvis está inclinada, pues, claramente. ¿Ok? Entonces, muy bien. La pelvis tiene dos ángulos que nos interesan. Uno, el ángulo de inclinación pélvica y otro, el ángulo lumbosacro. ¿En qué consiste el ángulo de inclinación pélvica? El ángulo de inclinación pélvica es el ángulo formado por el plano que pasa por el estrecho superior, ¿se acuerdan? El plano que pasa por el estrecho superior comparado con la horizontal, pues, con el piso, con el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Comparado con la horizontal. Ese es el ángulo de inclinación pélvica. El ángulo que forman el plano que pasa por el estrecho superior de la pelvis con la horizontal, ¿correcto? Y ese ángulo mide de 48 a 60 grados, ¿correcto? 48 a 60 grados. Este ángulo es mayor, no lo he puesto ahí, ¿no? Ya. Este ángulo es mayor en las mujeres y es menor en los hombres. ¿Correcto? Es decir, en las mujeres llega a los 60 grados, en los varones se mantiene casi en 48 grados. Es decir, la pelvis en la mujer está más inclinada. Más sencillo. La pelvis en la mujer está más inclinada. ¿Ok? Por su parte, el otro ángulo es el ángulo lumbosacro, que es el ángulo formado por el eje de las vértebras lumbares con el eje del sacro, ¿no? En la parte posterior.
el eje de la columna lumbar con el eje del sacro. Y ese ángulo tiene un valor mayor. Mide de 130 a 160 grados. ¿Correcto? 130 a 160 grados. ¿Ok? Perfecto. Pero al revés, a la inversa del otro ángulo, este ángulo es mayor en los hombres y es menor en las mujeres. ¿Correcto? A la inversa que el otro ángulo. ¿Ok? Muy bien, bastante simple. Bien, ok, el estrecho superior de la pelvis, entonces divide a la pelvis en dos compartimientos. El compartimiento que está por encima del estrecho superior de la pelvis, le llamamos pues pelvis superior, ¿no? Pelvis superior o pelvis, también pelvis mayor o pelvis falsa. Pelvis mayor o pelvis falsa. Mayor, ¿por qué? Porque es más grande, pues, más grande. ¿Correcto? ¿Y por qué falsa? Porque en realidad la pelvis mayor, esta región de acá, corresponde a la región baja del abdomen. No es tanto de pelvis, sino corresponde a la porción baja del abdomen. Por ejemplo, en este lado de acá, en el lado derecho, aquí vamos a ver al ciego con el apéndice. Aquí en el centro vamos a tener asas del íleon. Y a la izquierda vamos a ver acá el colon sigmoides. Entonces vamos a ver vísceras abdominales acá, no vamos a ver vísceras pélvicas. Entonces corresponde a la porción baja del abdomen y contiene aún vísceras abdominales. Por eso le llamamos pelvis falsa. Y pelvis mayor porque es más amplia. ¿Estamos claros? Y se encuentra arriba y adelante, superior y anterior. En cambio, abajo y atrás, al fondo, abajo y atrás, ahí abajo, debajo de este hueco, debajo del estrecho superior, al fondo y atrás, tenemos nosotros a la pelvis menor o pelvis verdadera. Pues menor por la razón contraria, menor porque es más estrecha, más pequeña, tiene menores dimensiones, y verdadera, ¿por qué? Porque ahí sí contiene propiamente a las vísceras pélvicas. ¿Ok? Sumamente sencillo. Y se encuentra abajo y atrás, pues, inferior y posterior.